Para mí es un honor estar hoy, una vez más, en Acolgen, doctora Natalia, y hacerlo después de 4 años de haber estado aquí planteando una visión que la quiero poner clara con 5 temas. El primero, el tema de la seguridad energética del país, que hace 4 años, cuando me dirigía a ustedes, planteaba que Colombia tenía que seguir fortaleciendo su matriz en el componente hídrico, fortaleciendo su matriz en el componente térmico, pero dando un salto cualitativo y cuantitativo en que entraran las energías renovables no convencionales. Recuerdo que había mucho escepticismo, porque la propuesta que hacíamos nosotros hace 4 años era llegar a 1.500 megavatios de capacidad instalada de renovables no convencionales. Ayer hablábamos con el doctor José Camilo Mansur y con la doctora Murgas en la ciudad de Barranquilla, que cuando presentamos esa idea vinieron rayos y centellas. Decían, esto es inviable, no es posible en un periodo de 4 años, pero hubo muchas personas de las que están hoy acá que fueron lo suficientemente creyentes en que tomando las decisiones regulatorias podríamos hacer una diferencia. Y yo quiero hoy hacer esa distinción. Nos sentamos desde el plan de desarrollo, con María Fernanda Suárez como ministra y con el doctor Diego como viceministro, a introducir los incentivos correctos. Y podemos decir que en este gobierno, gracias a las subastas que se han hecho de cargo por confiabilidad y a la primera subasta en el mundo de doble punta en renovables no convencionales, estamos hoy no solo en un escenario hipotético, sino con hechos, cerrando este año con cerca de 2.800 megavatios de capacidad instalada. Eso significa que frente a los 28 incipientes megavatios de renovables no convencionales que teníamos en el año 2018, estaremos creciendo por 100 veces lo que teníamos hace 4 años. Es decir, los 1.500 megavatios que para muchos eran imposibles fueron superados con creces, pero además dejando un horizonte de más de 4.500 megavatios nuevos que estarán instalándose de diciembre de este año a prácticamente el año 2024. Saludo al senador José David Name Cardoso, quien ha sido además promotor de muchas de estas iniciativas legislativas, porque ese logro es uno de los logros más importantes en América Latina en los últimos años. Un salto cuantitativo y cualitativo que habla por sí mismo de cómo las señales regulatorias son capaces de abrir por completo un nuevo aspecto estratégico del sector energético, que además está validado por otra cosa. Ese potencial que tenemos en renovables no convencionales y las decisiones que se han tomado no nos han dejado de pensar en las fuentes tradicionales que tenía nuestra matriz. Tenemos más de 10 proyectos térmicos que a partir también de los esquemas de subastas de cargo por confiabilidad entrarán en operación en el país. Quiero solamente registrar algunos de los que podemos mencionar. Termovalle, que son básicamente 90 megavatios. Termoyopal, 150 megavatios. Y esperamos que entren antes de agosto de este año Tesorito, con 200 megavatios. Esperamos que tengamos el cierre de ciclo de Termocandelaria, que va a pasar de 319 a más de 500 megavatios, y esperamos también que conforme a cronograma tengamos la primera fase de Hidroituango con 600 megavatios entrando en operación antes tal vez del mes de septiembre de este año. Eso demuestra que se avanza en el contexto general de nuestra matriz, pero logramos también irrumpir con las renovables. ¿Cuál es el mensaje de fondo ahí? Esa seguridad energética que aquí se prometió se ha consolidado en estos 4 años. El segundo aspecto al cual quiero hacer mención es a la transición, porque la transición debe ser coherente
Y la transición no solamente es un asunto del sector eléctrico, sino de toda la visión energética de un país. Nosotros tenemos una gran condición, tenemos una de las matrices energéticas más limpias del hemisferio, tal vez del mundo, pero somos también uno de los países más amenazados por los efectos del cambio climático. Tenemos una generación de gases de efecto invernadero que es del orden del 0.6% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Y tenemos además algo que desde la competitividad verde habla muy bien de Colombia. Tenemos uno de los menores o las menores tasas de emisión de gases de efecto invernadero por punto del PIB. Lo cual quiere decir que invertir un peso en Colombia es un peso o un dólar más limpio que invertir en alguno de los otros países que por tamaño son comparables por Colombia. Dicho eso, aún en la OCDE tenemos una de esas menores tasas de emisiones de gases de efecto invernadero por punto del PIB. Y en la transición, nosotros tenemos unas bondades naturales. Somos un país que produce carbón térmico, pero utiliza prácticamente lo mínimo, por no decir casi nada o nada, de ese carbón térmico para la generación de energía. Estamos exportando la gran mayoría de ese carbón térmico. Y tenemos adicionalmente más del 80% de las reservas de carbón térmico de todo el hemisferio occidental. ¿Por qué quiero poner esto de relieve? Porque en el mundo veníamos con una tendencia de la descarbonización acelerada hasta que hace unos 3 meses, con la amenaza latente de Rusia a Ucrania y la dependencia nociva de Europa en los suministros energéticos de Rusia, empezaron a discutir si debían hacer una transición de alguna forma más afincada en la seguridad y la no dependencia o seguir apostándole a una interdependencia en suministros de energía. Para mi sorpresa, en una conversación con el canciller alemán Olaf Scholz, hace 2 semanas, me preguntaba: presidente Duque, ¿tienen ustedes disponibilidad de carbón? Lo necesitamos y habilitamos esa disponibilidad de carbón. Y de hecho, ya prácticamente está vendida la producción de carbón térmico de Colombia 2022 y, ¿por qué no decirlo?, vendido casi toda la producción de carbón térmico 2023. Entonces, esa transición que la estamos haciendo también nos permite a nosotros, donde tenemos unas ventajas comparativas y competitivas que no las estamos utilizando para nuestra generación, utilizarlas para traer más recursos al país, más divisas al país y ser capaces de, inclusive con ese 20% de las regalías que genera ese carbón, poder afincar en los territorios esa transición energética. Lo segundo, en materia de hidrocarburos, que yo sé que ese no es el tema usual en estos foros, pero pongámoslo en la discusión de la transición. En hidrocarburos estamos cerrando este gobierno con 2 mensajes que son supremamente contundentes. El primero, las reservas de petróleo en nuestro país las vamos a dejar de un promedio de 5.6 años en casi 10 años, gracias a todo lo que ha sido recuperación primaria de Ecopetrol, a lo que han sido las inversiones estratégicas fuera del país, incluyendo que Colombia por primera vez irrumpió en las cuencas del Permian en Texas, en una asociación entre Ecopetrol y Occidental, que también fortalece nuestra seguridad energética y nuestro potencial futuro. Pero tenemos, gracias a la labor de la ANH, por primera vez prácticamente en 6 años, volvimos a ampliar la exploración en Colombia y la perforación en Colombia. Y fuera de eso, tenemos los proyectos con Shell y con Occidental, costa afuera, que van a terminar aumentando nuestras reservas de gas y potencialmente también de petróleo, y resolviendo la discusión de los yacimientos no convencionales en el país, donde ya no es una discusión política, ideológica, sino una discusión absolutamente basada en la ciencia, donde logramos juntar al ambientalismo y al sector para desarrollar
unos proyectos piloto que nos determinarán si hay afectación en materia de sismicidad, si hay afectación en materia de cuencas hidrográficas, si hay afectación en acuíferos subterráneos, para, con la evidencia, tomar esa decisión que será estratégica para nuestro país. Eso en el componente de hidrocarburos. Pero viene el componente general de nuestra matriz de generación de energía eléctrica. Hace aproximadamente unos 4 meses el ministro Diego Mesa me mandó una entrevista con un medio internacional y el periodista preguntaba, ¿no? Pero además con cierta sevicia, pero ¿cómo así que ustedes están comprometiéndose con estas energías renovables y entonces el costo de la energía? Y le decíamos, es que nosotros prácticamente no estamos generando energía con carbón térmico. Y nosotros en la producción que tenemos de hidrocarburos estamos exportando más del 50%. Y fuera de eso, la matriz la estamos haciendo más limpia y más consistente al mismo tiempo en el que avanzamos con la movilidad limpia en el territorio colombiano. Los vehículos eléctricos que están entrando hoy a Colombia se están abasteciendo de una matriz limpia, por eso es una coherencia puesta en el balance. Y pudimos nosotros mostrar que este sector aquí reunido tiene un componente hídrico que gracias al trabajo diario de todas las agencias, con EPM pudimos resolver una crisis que hubiera sido una crisis de incertidumbre para la entrada de uno de los proyectos más importantes de generación. 2, acompañamos al sector privado en hacer renovaciones de sus plantas. Y yo sé que todas las empresas aquí representadas yo podría tener una historia agradable que compartir, pero quiero hacer referencia al caso puntual de Chivor, que se haya hecho una repotenciación de una capacidad instalada mejorada y que además extienda su vida décadas adicionales para aportar a la seguridad energética, es también una demostración de que los incentivos regulatorios para ese tipo de reinversiones que promuevan el fortalecimiento futuro también están dadas. Y eso ayuda en la transición. Y ver a las renovables no convencionales hoy en esa transición energética tomando fuerza, pero no quedándose solamente en la visión de cuánto vamos a generar de eólico o cuánto vamos a generar de solar, sino de una vez alinearnos con una estrategia de hidrógeno verde, donde somos hoy un país que en menos de 8 meses logró poner sobre la mesa una agenda tal vez más ambiciosa que la que tenía Chile, que era el país que estaba a la vanguardia. Hace 8 meses en Barranquilla lanzamos la hoja de ruta. En menos de 8 meses tenemos ya 2 electrolizadores funcionando en el país. Uno en la refinería de Cartagena y otro que está siendo utilizado por el suministro de gas en la costa Caribe, donde combinando el hidrógeno verde con ese gas domiciliario está reduciendo la huella de carbono en el suministro de ese gas. Entonces, es una transición ordenada y con 2 elementos que también quiero destacar. Uno, los proyectos geotérmicos. Los proyectos que se han venido desarrollando con biomasa y que nos permitieron recuperar la soberanía energética en el caso del Bichada. Y lo que estamos viendo también en el caso de Ecopetrol, donde está utilizando geotermia en el uso del agua de los proyectos extractivos también para generar energía. Otro elemento importante en esa transición. Tercer aspecto que quiero destacar, los nuevos actores. Y la CREG, yo con la CREG he tenido una historia, no sé, cómo diría, una especie de tragicomedia, podríamos llamarlo así. Pero hace unos años siendo senador hicimos un debate y en ese debate planteábamos, necesitamos que la CREG tome unas decisiones audaces y la verdad es que en estos años hemos visto a la CREG tomando decisiones más audaces y entendiendo que la desregulación hasta cierto punto ayuda para atraer nuevos actores. ¿Qué hemos visto? El cambio que tuvo Colombia del cargo por capacidad al cargo por confiabilidad ciertamente es un buen avance, pero teníamos una discusión permanente con el sector, las barreras de entrada. Un cargo por confiabilidad que históricamente remuneraba más a las plantas antiguas y ya amortizadas que a la entrada de nuevas plantas. Yo creo que, aunque faltan algunas cosas por perfeccionar allí,
La forma más elocuente de plantearlo es que viendo todas las distintas calcomanías que tenían los anuncios de la doctora Natalia afuera, estamos viendo ya más de 7 nuevos participantes en este mercado en estos 4 años, de los que son de gran envergadura, y estamos viendo más de 14, 15 firmas que hoy están viendo el país para asentarse en estas inversiones, que van desde pequeñas microcentrales hasta tener los programas de paneles solares con granjas solares y granjas eólicas. Creo que eso es muy importante y reafirma también que hoy Colombia es visto como el país más atractivo para la inversión en energéticos en América Latina, entre otras cosas porque no hemos dejado que se politice y se ideologice la regulación del sector. Y eso tiene que mantenerse así para el futuro, y necesitamos un sector que defienda a ultranza ese principio. Las propuestas populistas, demagógicas, de tratar de fijar tarifas de energía, distorsionando las reglas que se han consolidado en el mercado y sobre todo en el sistema permanente de subastas, puede terminar borrando con el codo lo que se ha hecho con la mano. Por eso quiero también dejar ese mensaje como una de las conquistas que hemos tenido, sector público y sector privado, y que no podemos dejar perder porque hoy son la mayor fortaleza para el sector. Y eso me lleva también a la discusión de cuál es el gran potencial que tiene Colombia para los próximos años, en términos de suministro energéticos. Vuelvo, hidrocarburos, allanado el camino, en la medida que vayamos teniendo un parque automotor más limpio, vamos a tener más capacidad de exportación, en la medida que aumentemos nuestra producción costa afuera y en la medida que aumentemos nuestra producción con nuevas tecnologías, sea por fuera de Colombia o en el país, estaremos ganando ventajas. En materia de carbón térmico, creo que tenemos una condición que hay que saber aprovechar para aumentar las exportaciones, aumentar la producción, y vemos ahora que para el 25 de mayo se va a cerrar también una subasta para quienes quieren asumir la inversión de lo que antes era Prodeco, y vemos un gran interés en el mundo por venir a participar en este proceso. Y en términos de energías que son renovables convencionales, yo creo que hoy nosotros hemos asegurado una muy buena parte de nuestra seguridad energética, razón de más porque en las renovables no convencionales la meta que tiene que trazarse Colombia es ser el mayor exportador con hidrógeno verde en los próximos 10 años, mayor exportador de América Latina de hidrógeno verde. ¿Qué lo permite determinar? Cerca de 25 gigavatios como mínimo de potencial de renovables que tiene la Guajira colombiana, a borde de costa. Y fuera de eso, más de 50 gigavatios potenciales de renovables no convencionales solamente en lo que es costa Caribe y lo que cubre una muy buena parte del departamento del Cesar. Vamos a tener la capacidad de estar a boca de puerto, pudiendo hacer procesos de licuefacción y pudiendo transportar eso hacia las grandes capitales y puertos del mundo. Esto no es teórico. El alcalde de Amberes, con quien me reuní hace 3 meses, está desarrollando ya todo un concepto de generación de energía con hidrógeno verde y piensa en la sustitución de su parque petroquímico en puerto por darle esa oportunidad al hidrógeno. Hoy vemos a Fortescue, una de las empresas más grandes del mundo, invirtiendo en hidrógeno, queriendo estar en Colombia, pensando en esa exportación. Ese mensaje, doctora Natalia, es muy bueno ponerlo en lo que será la construcción también del próximo plan de desarrollo, desde la óptica del sector, pero también con los insumos que estamos dejando con las hojas de ruta. Y quiero resaltar algo también muy importante. Se va a agregar a esa visión lo que ayer lanzamos en la ciudad de Barranquilla. Un plan para que tengamos generación de energía eólica costa afuera que puede representar en las próximas 3 o 4 décadas cerca del 30% de la capacidad de generación de nuestro país. Estudios técnicos validan que la frecuencia estándar, la permanencia estándar de vientos que tiene
por ejemplo, la ciudad de Barranquilla o que tiene La Guajira, es tan competitiva como la que se está viendo en los proyectos costa afuera en Dinamarca. Eso pone a Colombia en un lugar privilegiado. Y cierro con otro hito que deja nuestro gobierno. La Agencia Internacional de Energía. Empezamos a trabajar con Fatih Birol hace poco más de año y medio con el ministro Diego Mesa. Empezamos a mostrar nuestra hoja de ruta, a mostrar la combinación de nuestra matriz, a mirar los incentivos regulatorios, a mirar los incentivos fiscales y a ver también cómo en Colombia estábamos cerrando brechas sociales con energías no convencionales. Ayer que estábamos en la ciudad de Barranquilla lanzando la hoja de ruta de los proyectos eólicos costa afuera, la intervención de Fatih Birol fue lo suficientemente elocuente. Colombia es hoy el modelo referencial en América Latina y el Caribe. Y destacaba, entre otros, cómo en este gobierno, en menos de 4 años, hemos cerrado el 50% de la brecha de electricidad en los hogares colombianos. Teníamos 1 millón de hogares en nuestro país que no tenían energía eléctrica cuando empezó nuestro gobierno. Hemos cerrado esa brecha a la mitad y con una hoja de ruta para que se cierre completamente hacia el 2024. Proyectos como los de Taraira en el Baupés, como los de Crucito en Córdoba, o como los de La Loma en el Cesar, donde hemos llevado mini paneles solares a las familias con sistemas de almacenamiento para garantizar la permanencia y la confiabilidad domiciliaria del servicio, son un ejemplo lo suficientemente elocuente. Y quiero también destacar esto. Nosotros, en nuestro gobierno, nos propusimos que la cobertura en materia de servicios públicos fuera integral, no solamente cerrando esa brecha en energía eléctrica, sino también cerrando la brecha de gas domiciliario. Doctor Camilo, ayer estábamos en Ciudad Modesto, en Barranquilla, entregando una nueva conexión de gas domiciliario. Usted recordará que en el plan de desarrollo nos pusimos la tarea de llegar a 1.200.000 familias. Ya vamos en 1.315.000. Es decir, esa brecha también se va cerrando. Y la Agencia Nacional Internacional de Energía, reconociendo todos estos esfuerzos, ha dicho: Colombia ha cumplido todos los requisitos para que se integre como miembro pleno de esta organización. Así que Colombia, de aquí al 7 de agosto, dejará protocolizado su ingreso a la agencia más importante de energía a nivel mundial, y se hace porque lo que aquí se prometió en Acolgen hace 4 años se ha cumplido a plenitud. Como presidente me siento orgulloso de decirles a ustedes, aquí como candidato propusimos una hoja de ruta, hoy está cumplida, pero ahora lo que queremos es seguir soñando en grande, dándole al sector las garantías, la confiabilidad regulatoria, pero también invitándonos a que sigamos saliéndonos de la zona de confort, como lo hicimos con las renovables no convencionales, y dejando a Colombia en el siglo XXI, no solamente como el país líder de la transición energética regional, que ya lo somos, sino como el país que se convertirá en el mayor exportador de hidrógeno verde en toda la región. Muchísimas gracias.